¿Plata o plomo? Si era plata era con Gustavo, si era plomo con el patrón. Esta frase, atribuida a Gustavo Gaviria, definía perfectamente la dinámica del imperio criminal más poderoso de los años 80. Mientras Pablo Escobar acaparaba titulares y construía su imagen pública, su primo y mano derecha operaba en las sombras, controlando el verdadero poder, el dinero. El 11 de agosto de 1990, Gustavo Gaviria fue abatido en circunstancias que nunca quedaron claras. La versión oficial habla de un enfrentamiento con las autoridades, pero los rumores de una traición nunca cesaron. ¿Quién entregó al cerebro financiero del cartel de Medellín? ¿Fue realmente un operativo limpio o había algo más oscuro detrás de su caída? Esta es la historia de una muerte que cambió el rumbo de la guerra contra el narcotráfico. La madrugada del 11 de agosto de 1990, el bloque de búsqueda colombiano realizó un operativo en el barrio Laureles de Medellín. El objetivo: Gustavo de Jesús Gaviria Rivero, primo hermano y socio principal de Pablo Escobar. Según el informe oficial, los agentes irrumpieron en un apartamento blindado donde Gaviria se encontraba con 2 mujeres y una niña. Tras un intenso intercambio de disparos, el hombre considerado el cerebro financiero del cartel de Medellín cayó abatido. La noticia sacudió Colombia. Apenas 4 días después de que César Gaviria asumiera la presidencia, las autoridades habían eliminado a uno de los 3 pilares fundamentales del cartel, junto con Pablo Escobar y José Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano, quien había sido abatido meses antes. Era un golpe devastador para la organización criminal. Sin embargo, pronto comenzaron a circular versiones contradictorias. Algunos testimonios sugerían que Gustavo había sido capturado vivo y sometido a interrogatorios antes de su fallecimiento. Dígame como un nombre, pues. Gustavo está muerto. ¿Qué? Otros afirmaban que alguien de su círculo cercano había filtrado su ubicación. La pregunta se instaló entre los miembros del cartel: ¿quién traicionó a Gustavo Gaviria? Pablo Escobar, devastado por la pérdida de quien consideraba más un hermano que un primo, ordenó investigar cada detalle. Las sospechas recayeron sobre múltiples frentes. ¿Habría sido el cartel de Cali sus eternos rivales? ¿Algún socio descontento dentro de la propia organización? ¿O quizás alguien más cercano, incluso de la familia? Lo que hacía aún más misteriosa la situación era el perfil de Gustavo. A diferencia de Pablo, él era extremadamente cauteloso, metódico y discreto. Rara vez aparecía en público, cambiaba constantemente de ubicación y utilizaba múltiples identidades falsas. Que las autoridades hubieran dado con su paradero exacto parecía casi imposible sin información privilegiada. En los días posteriores a su muerte, circularon al menos 3 versiones diferentes sobre cómo habían localizado a Gaviria. La oficial sostenía que fue producto de un trabajo de inteligencia. Otra sugería una traición interna. Y una tercera, quizás la más inquietante, apuntaba a una posible negociación con las autoridades que salió mal. Lo cierto es que la muerte de Gustavo Gaviria marcó el principio del fin para Pablo Escobar y el cartel de Medellín. Sin su estratega financiero, el imperio comenzó a tambalearse. Pero la pregunta persistía. En un mundo donde la lealtad se pagaba con la vida, ¿quién se había atrevido a traicionar al hombre que controlaba todo el dinero? Para entender la magnitud de la traición que posiblemente llevó a la muerte de Gustavo Gaviria, es necesario comprender quién era realmente este hombre y la relación única que mantenía con Pablo Escobar. Nacido el 25 de diciembre de 1946 en Pereira, Colombia, Gustavo era 3 años mayor que Pablo. Sus madres eran hermanas y desde pequeños crecieron prácticamente como hermanos. La madre de Gustavo incluso ayudó a cuidar a Pablo cuando era un recién nacido, colocándolos en el mismo verso.
Esta cercanía formó un vínculo inquebrantable que trascendería hacia una de las asociaciones criminales más poderosas de la historia. Durante su infancia en Envigado, un municipio cercano a Medellín, los primos fueron inseparables. Gustavo, siendo mayor, protegía a Pablo en la escuela, aunque pronto el menor demostró que podía defenderse solo. Juntos comenzaron su camino en actividades ilícitas desde jóvenes, falsificando notas escolares y certificados de conclusión. Posteriormente se involucraron en el robo de lápidas de mármol, borrando inscripciones para revenderlas como nuevas, y en el contrabando de electrodomésticos y cigarrillos. Era el socio de Pablo Emilio Escobar Gaviria, su primo hermano. Con él empezó de ceros, empezaron robando lápidas, empezaron robando bancos, empezaron haciendo sicariato juntos, empezaron desde muy jóvenes. Su primera acción criminal de gran escala ocurrió en 1971, con el secuestro y posterior fallecimiento del industrial Diego Echavarría Misas, uno de los hombres más adinerados de Medellín. Este evento marcó su entrada definitiva al mundo del crimen organizado. A mediados de los años 70, ambos primos viajaron a Perú y Bolivia para adquirir pasta base de coca, escondiendo el dinero en bolsillos secretos de sus chaquetas. El 9 de junio de 1976 marcó un punto de inflexión. Fueron capturados por agentes del Departamento Administrativo de Seguridad en una heladería en Itagüí, transportando 39 libras de cocaína camufladas en la rueda de repuesto de un camión. Tras pasar 3 meses detenidos, lograron su libertad mediante fianzas y estrategias legales. Esta experiencia les enseñó lecciones valiosas sobre cómo operar y, más importante aún, definió claramente los roles que cada uno desempeñaría en el futuro cartel. Pablo se convertiría en la cara pública, el hombre de las conexiones políticas y la intimidación. Gustavo, por su parte, sería el arquitecto financiero, el estratega en las sombras. A diferencia de su primo, Gustavo cultivó un perfil discreto y refinado. Era un hombre de gustos sofisticados, aficionado a los relojes suizos, los vinos europeos y el arte. Participó como piloto en competencias automovilísticas como la Copa Renault en el circuito de Tocancipá, cerca de Bogotá, a finales de los años 70, bajo el patrocinio de Depósitos Cundinamarca. Uno de sus negocios fachada para blanquear capitales. Gustavo también corría en la Copa Renault. Era una copa de Renault 4, de automóviles Renault 4 que corrían aquí en Bogotá, que se llamaba la Coca Renault. Mientras Pablo construía su imagen de benefactor popular y figura pública, Gustavo diseñaba complejos sistemas de lavado de dinero. Establecía rutas internacionales y creaba una red financiera que llegó a mover hasta $60 millones diarios en su apogeo. Su disciplina y meticulosidad lo convirtieron en una pieza irreemplazable para la organización. La dinámica entre ambos quedó perfectamente definida en la frase que Gustavo solía repetir: si vienes por plata, habla conmigo. Si vienes por plomo, habla con Pablo. A medida que el cartel de Medellín se expandía durante los años 80, la relación entre Pablo Escobar y Gustavo Gaviria evolucionó hacia una sociedad perfectamente complementaria. Cada uno aportaba habilidades distintas, pero igualmente valiosas para la organización criminal. Gustavo era conocido como El León o El Doctor dentro del cartel, apodos que reflejaban tanto su capacidad para permanecer oculto como su inteligencia para los negocios. Su oficina central estaba ubicada en la parte alta del barrio El Poblado en Medellín, en una zona conocida como Los Lagos, donde recibía a socios y manejaba las finanzas del imperio. Mientras Pablo buscaba reconocimiento público y llegó incluso a ocupar un escaño como congresista suplente en la Cámara de Representantes de Colombia, Gustavo operaba completamente en las sombras. Gustavo Gaviria era un hombre, le gustaban las cosas finas, los relojes bien finos, muy elegantes, los vinos, sus casas eran de mucho más lujo que el patrón. Apenas existen fotografías claras de él, y en las pocas que sobreviven aparece siempre en espacios privados o en el extranjero, lejos de la mirada pública.
Esta discreción no era casualidad. Gustavo solía decir que la fama quita libertad, una filosofía que le permitió moverse con relativa facilidad mientras su primo debía andar siempre con una escolta numerosa. Su nivel de precaución lo llevó a operar bajo múltiples identidades falsas, siendo las más documentadas Jesús María Rivero García y Ramiro Vélez Vélez. En 1984, la relación entre los primos comenzó a tensarse por primera vez. El detonante fue la decisión de Pablo de intensificar la violencia contra el Estado colombiano tras la destrucción de Tranquilandia, el laboratorio de procesamiento más grande encontrado hasta ese momento, y el posterior fallecimiento del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla. Era un hombre que era muy inteligente con los números, no era tan rápido con la pistola. Hacía un gran equipo con el patrón, ¿por qué? Porque al patrón le decían Pablo Sangre y a él le decían Gustavo Dinero. Gustavo se opuso firmemente a esta estrategia. Para él, el negocio debía mantenerse lo más discreto posible, y la guerra abierta contra el gobierno solo traería problemas. «No necesitas la guerra para ganar», le dijo a Pablo en múltiples ocasiones. Creía que el poder del dinero, los sobornos y las rutas financieras eran más efectivos que el terror. Sin embargo, Pablo siguió adelante con su campaña de violencia. A partir de enero de 1987, cuando el gobierno de Virgilio Barco endureció la persecución con la extradición, la respuesta del cartel fue inmediata y brutal. La verdadera escalada comenzó el 23 de agosto de 1989, cuando el grupo conocido como Los Extraditables, liderado por Escobar, declaró la guerra total al Estado colombiano. Durante este periodo, Gustavo trabajó incansablemente para proteger los activos del cartel, optimizar el flujo de dinero y asegurar cuentas internacionales. Mientras Pablo invertía recursos en bombas y eliminaciones selectivas, Gustavo diversificaba inversiones en bienes raíces, arte, empresas legítimas y cuentas cifradas en Suiza, Luxemburgo y Panamá. Esta divergencia estratégica entre los primos se hizo cada vez más evidente. Quienes trabajaron con ellos describen a Gustavo como un hombre estricto, exigente y meticuloso con el dinero. A diferencia de Pablo, que regalaba propiedades y derrochaba en lujos ostentosos, Gaviria cuestionaba cada gasto y analizaba cada inversión con minuciosidad. Gustavo hacía la pareja perfecta con el patrón porque manejaba muy bien la organización en sistema monetario. Un ejemplo claro de su meticulosidad financiera fue la negociación que realizó con los líderes del narcotráfico mexicano Miguel Ángel Félix Gallardo y Amado Carrillo Fuentes a finales de los años 70. Mientras Pablo inicialmente se mostró receloso de hacer negocios con los mexicanos, temiendo que esto redujera sus márgenes de ganancia, Gustavo vio una oportunidad estratégica. Gustavo argumentó que permitir que los mexicanos se encargaran de transportar el producto a través de la frontera con Estados Unidos reduciría riesgos y costos operativos para el cartel de Medellín. Ellos se responsabilizarán de buscar el producto aquí y llevarlo allá. Nosotros solo tenemos que entregarlo y si no pagan, simplemente cerramos el grifo, explicó a su primo. Esta alianza, negociada personalmente por Gustavo, resultó crucial para la expansión del cartel y sentó las bases para lo que sería la relación entre los cárteles colombianos y mexicanos durante décadas. Hacia 1990, la situación se había vuelto insostenible. La violencia desatada por Pablo había provocado una respuesta sin precedentes del gobierno colombiano, con la creación del Bloque de Búsqueda, una fuerza élite dedicada exclusivamente a capturar a los líderes del cartel. La presión aumentaba día a día. En julio de 1990, apenas un mes antes de su fallecimiento, Gustavo tuvo una acalorada discusión con Pablo sobre el rumbo de la organización. Según testimonios de personas cercanas, Gustavo advirtió que la estrategia de terror estaba condenando al cartel y propuso negociar con el gobierno, o, en su defecto, mantener un perfil más bajo mientras reorganizaban sus operaciones. Pablo, sin embargo, estaba decidido a continuar la guerra.
La brecha entre los primos se ensanchaba justo cuando más necesitaban estar unidos. Durante esas semanas finales, Gustavo comenzó a tomar medidas adicionales de seguridad. Cambió de residencia al menos 3 veces y redujo drásticamente sus comunicaciones. Según John Jairo Velázquez, alias Popeye, quien fue guardaespaldas de Gustavo durante un tiempo, el primo de Escobar parecía presentir que algo grave se avecinaba. Gustavo Gaviria era muchísimo más rico que el patrón. Era un hombre supremamente millonario, invertía sus cosas en diamantes. Era muy duro para comprar diamantes, los compraba por bolsadas, en obras de arte, propiedades muy buenas en Medellín. Lo que nadie sabía en ese momento era que alguien cercano al círculo íntimo del cartel estaba proporcionando información a las autoridades. Las sospechas sobre quién pudo ser este informante se convertirían en el centro de una investigación interna ordenada por Pablo tras la muerte de su primo. La relación entre los primos, a pesar de sus diferencias estratégicas, seguía siendo profundamente cercana. Compartían la propiedad de la Hacienda Nápoles, el símbolo más ostentoso del poder del cartel, y mantenían reuniones semanales para alinear decisiones. Gustavo era de las pocas personas que podía contradecir abiertamente a Pablo sin temer represalias. Esta dinámica única entre ambos hombres hacía que el cartel de Medellín funcionara como una máquina perfectamente engrasada. Pablo proporcionaba la fuerza bruta y las conexiones políticas, mientras Gustavo aseguraba que el dinero fluyera y se multiplicara. Como señalaron agentes de la DEA en un informe confidencial, Escobar es el rostro, pero Gaviria es el cerebro. Sin él, toda la operación se desmoronaría. Esas palabras resultarían proféticas. La muerte de Gustavo Gaviria. El 11 de agosto de 1990 marcaría el principio del fin para el cartel de Medellín y para Pablo Escobar. Para comprender quién pudo haber traicionado a Gustavo Gaviria, debemos analizar los diferentes frentes de conflicto que enfrentaba el cartel de Medellín en agosto de 1990 y las motivaciones que distintos actores podrían haber tenido para entregar al cerebro financiero de la organización. El primer sospechoso natural era el cartel de Cali, liderado por los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela. La rivalidad entre ambas organizaciones se había intensificado durante los años previos, especialmente después de que Pablo Escobar ordenara acciones violentas contra intereses del cartel de Cali. Según testimonios posteriores de Aura Rocío Restrepo, examante de Gilberto Rodríguez Orejuela, el cartel de Cali había infiltrado informantes en el círculo cercano de Medellín y pagaba generosamente por información sobre los movimientos de los líderes. Pacho Herrera, uno de los jefes del cartel de Cali, fue señalado específicamente en algunas versiones como el hombre que habría entregado el paradero de Gustavo a las autoridades. Esta teoría cobra fuerza si consideramos que, tras la muerte de Gaviria, el cartel de Cali comenzó a ganar terreno rápidamente en el negocio, aprovechando el debilitamiento de la organización de Medellín. Otra línea de investigación apuntaba hacia los hermanos Ochoa, socios de Escobar y Gaviria en el cartel de Medellín. Según rumores que circularon en esa época, Gustavo se había involucrado con la esposa de uno de los hermanos Ochoa, convirtiéndose en una cuestión de honor para ellos eliminarlo. Aunque esta versión nunca fue confirmada, ilustra las tensiones internas que existían dentro de la propia organización. También existía la posibilidad de que algún lugarteniente ambicioso dentro del cartel hubiera traicionado a Gustavo para ganar favor con Pablo o para ascender en la jerarquía. La estructura del cartel de Medellín, aunque aparentemente sólida, estaba plagada de rivalidades internas y luchas de poder. Quizás la teoría más inquietante sugiere que Gustavo estaba considerando negociar con las autoridades para distanciarse de la estrategia de terror impulsada por Pablo. Algunos exagentes del bloque de búsqueda han insinuado que existieron contactos preliminares con Gaviria, quien podría haber estado explorando opciones para proteger su patrimonio y reducir una eventual condena a cambio de información.
El perfil psicológico de Gustavo respalda parcialmente esta teoría. Era un hombre pragmático y calculador, más interesado en el negocio que en la guerra. Veía el enfrentamiento con el Estado como un error estratégico y había expresado su desacuerdo con Pablo en múltiples ocasiones. Si Gustavo realmente estaba considerando una negociación, esto explicaría por qué se encontraba con tan poca protección el día de su muerte. Sin embargo, esta versión contradice el fuerte vínculo familiar que existía entre los primos. A pesar de sus diferencias estratégicas, todos los testimonios coinciden en que Gustavo sentía una lealtad inquebrantable hacia Pablo. Traicionarlo habría sido impensable para alguien que lo consideraba un hermano. Una última posibilidad es que no hubiera traición alguna, sino un trabajo de inteligencia meticuloso por parte del recién formado bloque de búsqueda. Las autoridades colombianas, con apoyo de agencias estadounidenses, habían desarrollado capacidades de vigilancia electrónica y seguimiento que podrían haber permitido localizar a Gaviria sin necesidad de un informante interno. Lo cierto es que, independientemente de quién proporcionó la información, la muerte de Gustavo Gaviria representó un punto de inflexión en la guerra contra el cartel de Medellín. Sin su estratega financiero, Pablo Escobar perdió no solo a su primo y mejor amigo, sino también a la mente brillante que había construido y protegido el imperio económico del cartel. Lo ubican, le llegan a la casa, él estaba llevando una vida tranquila, sin guardaespaldas, le tumban la puerta, lo arrodillan y lo ejecuta el bloque de búsqueda. Estamos en plena guerra. La mañana del 11 de agosto de 1990 amaneció nublada en Medellín. Gustavo Gaviria se encontraba en un apartamento blindado en el barrio Laureles, una zona residencial de clase media-alta. Según las personas que lo vieron ese día, parecía inusualmente tenso. Había cambiado su rutina varias veces en la semana previa y limitado sus comunicaciones al mínimo indispensable. Alrededor de las 4 de la tarde, un contingente del bloque de búsqueda rodeó silenciosamente el edificio. La operación, denominada Apocalipsis Fase 2, había sido planificada con extremo sigilo. Solo un puñado de oficiales de alto rango conocía el objetivo real: capturar o eliminar a Gustavo de Jesús Gaviria Rivero, el cerebro financiero del cartel de Medellín. El apartamento donde se encontraba Gustavo era prácticamente una fortaleza. Ventanas con vidrios blindados, puertas reforzadas y un sistema de cámaras de seguridad que cubría todos los ángulos de aproximación. Sin embargo, algo falló ese día en el sistema de seguridad. O alguien había desactivado las alarmas, o Gustavo no recibió la advertencia a tiempo. Los agentes utilizaron explosivos para derribar la puerta principal. Según el informe oficial, Gustavo respondió inmediatamente con disparos de un fusil M14 y una mini Uzi. El intercambio de fuego duró aproximadamente 1 hora. Cuando finalmente cesaron los disparos, Gustavo Gaviria yacía sin vida. En el apartamento se encontraban también 2 mujeres y una niña, que resultaron ilesas. Una de las mujeres fue identificada como Alexandra Tapias, señalada como compañera sentimental de Gustavo. La otra era aparentemente una empleada doméstica. Curiosamente, no había guardaespaldas presentes, algo extremadamente inusual para un hombre de su nivel en la jerarquía del cartel. Los agentes encontraron junto al cuerpo de Gaviria 2 identificaciones falsas a nombre de Jesús, María Rivero García y Ramiro Vélez Vélez. También hallaron documentos que lo vinculaban con cuentas cifradas en el extranjero y varios teléfonos móviles. La noticia de la muerte de Gustavo tardó varias horas en llegar a Pablo Escobar, quien se encontraba escondido en una finca en las afueras de Medellín. Según testimonios de personas presentes, cuando finalmente recibió la confirmación, Pablo se derrumbó. Algunos afirman que fue una de las pocas veces que se le vio llorar abiertamente. Sin embargo, John Shairo Velázquez, alias Popeye, ofreció años después una versión diferente.
Según él, Pablo no derramó una sola lágrima por la muerte de su primo, porque creía que Gustavo se había acobardado en sus últimos momentos. El patrón estaba escribiendo, el patrón soltó el lapicero, se quedó mirando, y yo esperando la reacción del patrón. No lagrimió, no dijo nada, se quedó tranquilo, estábamos en guerra. El patrón decía que en el momento de su ejecución, Gustavo se encontraba de rodillas suplicando que no lo eliminaran. Se había acobardado justo en el momento donde él tenía que ser lo que era, un león, relató Popeye. Esta versión contradice frontalmente los informes oficiales y otros testimonios que describen a Gustavo enfrentándose a las autoridades hasta el final. La disparidad entre estas narrativas alimentó aún más las sospechas de que algo no encajaba en la versión oficial. Pablo ordenó inmediatamente una investigación interna para determinar cómo habían localizado a su primo. La paranoia se apoderó del cartel. Nadie estaba por encima de toda sospecha. En las semanas siguientes, varios miembros de la organización fueron interrogados y algunos incluso eliminados bajo sospecha de traición. La respuesta de Escobar a la muerte de su primo fue brutal. Ofreció recompensas por cada agente de policía eliminado en Medellín, desatando una ola de violencia sin precedentes. Entre agosto y diciembre de 1990, más de 250 policías perdieron la vida en la ciudad. En 1990, en agosto, la guerra se había cuajado muy dura y estábamos peleando muy duro. Y hacía parte de la guerra. Mientras tanto, el gobierno colombiano celebraba uno de los golpes más significativos contra el cartel de Medellín. El presidente César Gaviria, sin relación con Gustavo, declaró que la caída de uno de los líderes más buscados del país demostraba la determinación del Estado en su lucha contra el narcotráfico. Lo que nadie sabía entonces era que la muerte de Gustavo había eliminado el último freno a la espiral de violencia de Pablo Escobar. Sin la influencia moderadora de su primo, Pablo intensificó su guerra contra el Estado, los rivales del cartel de Cali y cualquiera que percibiera como enemigo. En octubre de 1990, apenas 2 meses después de la muerte de Gustavo, una investigación conjunta suizo-estadounidense reveló la sofisticada red financiera que había construido. Se descubrieron cuentas bancarias cifradas en Suiza, Luxemburgo y Panamá con decenas de millones de dólares. Muchas de estas cuentas permanecerían inactivas por décadas, con el dinero congelado por las autoridades internacionales. Invertía su dinero en Suiza, mantenía muchísimo dinero en Suiza y en bancos internacionales. Era una mente para las rutas del narcotráfico. El cuerpo de Gustavo Gaviria fue sepultado en el cementerio Jardines Montesacro en Itagüí. Años después, Pablo Escobar sería enterrado a apenas 15 metros de distancia de su primo. La proximidad en la muerte reflejaba lo unidos que habían estado en vida, a pesar de sus diferencias estratégicas. La pregunta sobre quién traicionó a Gustavo Gaviria nunca fue respondida definitivamente. El misterio de su muerte se convertiría en una de las grandes incógnitas en la historia del narcotráfico colombiano y el principio del fin para el cartel de Medellín. El 2 de diciembre de 1993, 3 años después de la muerte de Gustavo Gaviria, Pablo Escobar caería abatido en un tejado de Medellín. Horas antes, su sobrino Nicolás, hijo de Gustavo y conocido como Gustavito, había sido encontrado sin vida, presuntamente capturado y torturado por los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar, un grupo paramilitar financiado por el cartel de Cali y apoyado por fuerzas estatales. Según Aura Rocío Restrepo, examante de Gilberto Rodríguez Orejuela, Gustavito habría sido obligado bajo coacción a revelar la ubicación de su tío Pablo. Esta versión, aunque no está oficialmente comprobada, coincide con testimonios de exmiembros de los Pepes y fuentes del bloque de búsqueda. La ironía es devastadora. El hijo de Gustavo Gaviria posiblemente traicionó a Pablo Escobar bajo tortura, cerrando un círculo de sospechas, traiciones y muerte que había comenzado con el fallecimiento de su padre. 3 décadas después, el misterio sobre quién traicionó a Gustavo Gaviria sigue sin resolverse definitivamente.
Las diversas teorías, el cartel de Cali, los hermanos Ochoa, un informante interno o incluso una posible negociación con las autoridades, continúan siendo debatidas por historiadores y exmiembros del cartel. Lo que resulta innegable es el impacto que tuvo su muerte. Sin Gustavo, el cartel de Medellín perdió su brújula financiera y su voz de moderación. Pablo, consumido por el dolor y la paranoia, intensificó una guerra imposible de ganar contra el Estado colombiano, acelerando su propia caída. El legado de Gustavo Gaviria representa la otra cara del narcotráfico, no la del capo violento y mediático, sino la del estratega silencioso, el arquitecto en las sombras. Gustavo, está su hijo encima. Acá en Medellín acostumbran colocar un familiar sobre otro. Aquí está su hermano. Está su amado primo, hermano, socio de aventuras, de guerra, Pablo Emilio Escobar Gaviria. Están a 15 metros de distancia los dos. Mientras Pablo construía su leyenda a través del terror y la exposición pública, Gustavo creaba un imperio financiero prácticamente invisible que movía millones de dólares diarios. Como dijo alguna vez un agente de la DEA, capturamos y eliminamos a Pablo Escobar, pero nunca pudimos desmantelar completamente el sistema financiero que Gustavo Gaviria construyó. Quizás esa fue su verdadera obra maestra. Un laberinto de dinero tan complejo que sobrevivió incluso a su creador.